Una millonaria invita al hijo de su empleada doméstica negra a jugar ajedrez como una broma, sin saber que era un genio infantil. La voz de Victoria Bitman resonó en el salón de su mansión en Beverly Hills, cargada con la arrogancia típica de alguien que nunca ha tenido que ganarse nada por sí mismo. Diego Santos, de 17 años, estaba ayudando a su madre, Carmen, a servir a los invitados en una cena benéfica cuando la millonaria decidió convertirlo en el entretenimiento de la velada. Los otros invitados, empresarios, políticos y sus aburridas esposas, rieron discretamente detrás de sus copas de champán de $1000. Victoria había organizado el evento para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos, pero claramente no esperaba que uno de ellos estuviera sirviendo canapés en su propia casa. La ironía le resultaba deliciosa. «Apuesto a que al menos sabe mover las piezas», continuó Victoria, señalando el tablero de ajedrez italiano que decoraba la mesa de centro. «Será divertido ver qué puede hacer este chico contra alguien que realmente ha estudiado el juego». El señor Hamilton, dueño de 3 cadenas hoteleras, susurró a su esposa: «Apuesto a que ni siquiera sabe que el caballero se mueve en forma de L». Las risas se extendieron por la sala como olas en un lago de superioridad. La madre de Diego, Carmen, bajó la mirada y apretó el puño alrededor de la bandeja de plata. 20 años limpiando esa casa, criando a su hijo sola con un salario de empleada doméstica, y aún tenía que ver cómo su jefa usaba a su hijo como una broma para impresionar a sus ricos amigos. Había conocido a Victoria desde joven, había visto cómo esa mujer pasó de ser una heredera mimada a una socialité cruel con los años. «Carmen, puedes dejar de servir por unos minutos», ordenó Victoria con una falsa amabilidad. «Quiero que veas a tu hijo jugar. Será educativo para ambos». Diego, sin embargo, permaneció inmóvil por unos segundos, sus ojos oscuros analizando no solo el tablero, sino cada rostro en la sala. A sus 17 años, ya había aprendido que el silencio a menudo revela más sobre las personas que 1000 palabras. Y en ese momento, lo que vio fue un grupo de adultos privilegiados que no tenían idea de con quién estaban tratando. Había algo en la postura de Diego que hizo que algunos invitados dejaran de reír, una extraña quietud, como la calma antes de una tormenta. Sus dedos se movían inconscientemente, como si estuviera visualizando jugadas en un tablero invisible. «Por supuesto, señora Bitman», respondió Diego con una calma que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas curiosas. «Será un placer». Victoria sonrió satisfecha, acomodándose en el sillón de cuero como una reina preparándose para ver a los gladiadores. «Excelente. Apuesto a que nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano genuino, cada pieza vale más que, bueno, ya sabes». La representante estatal Jennifer Mees, sentada cerca de la ventana, comentó en voz alta: «Victoria, ¿estás segura de que esto no es cruel? El pobre chico va a ser humillado». «Tonterías», replicó Victoria, ajustándose sus pendientes de diamantes. «Es una oportunidad de aprendizaje. Podrá contarles a sus amigos que jugó ajedrez en una mansión de verdad». Lo que Victoria Bitman no sabía, y descubriría de la peor manera posible, era que este chico de los barrios bajos había pasado los últimos 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa que los grandes maestros habían ideado. Mientras sus compañeros de escuela jugaban videojuegos, Diego devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y veía partidas legendarias en una computadora rota que había arreglado él mismo. En las silenciosas madrugadas, cuando Carmen trabajaba turnos dobles limpiando, Diego analizaba partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas diferentes y podía recitar las 50 defensas más famosas de la historia del ajedrez de memoria. Pero, sobre todo, ella no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo chico que había subestimado por puro prejuicio, frente a todos sus poderosos amigos. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería solo una derrota en el ajedrez, sería una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. Mientras Victoria arreglaba las piezas con movimientos teatrales, Diego observaba a cada invitado. Algo en sus ojos sugería que no solo se estaba preparando para un juego, sino para reescribir cada suposición en esa sala sobre quien merecía realmente respeto. Si esta historia de prejuicio y superación te ha tocado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después demostró que juzgar a alguien por su apariencia puede ser el error más costoso de la vida. Victoria tomó su lugar en el lado blanco con la confianza de alguien que nunca había perdido nada importante en su vida. «Siempre juego con blancas, querida, es una tradición familiar», dijo, ignorando por completo que en el ajedrez serio, el color de las piezas se decide por sorteo. Diego asintió en silencio y acomodó sus piezas negras con una precisión que hizo que el señor Hamilton frunciera el ceño. Cada pieza fue colocada exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada,
como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno de los cientos que había enfrentado antes. «Hagamos esto interesante», anunció Victoria a los invitados. «Si el chico logra darme aunque sea un susto, donaré $1000 a, no sé, alguna escuela pública». Las risas volvieron a resonar en la sala, pero esta vez Diego levantó la vista y sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carmen sintió un escalofrío. Conocía esa sonrisa. Era la misma que Diego tenía de niño cuando alguien lo subestimaba en las competencias escolares, la misma que usó a los 12 años cuando dijo que ya no necesitaba ayuda con sus tareas de matemáticas. Victoria abrió el juego con un movimiento conservador de peón, E4. «Indio de rey, querida, una apertura clásica que aprendimos en Harvard», explicó condescendientemente, como si estuviera enseñándole a un niño a atarse los zapatos. Diego respondió al instante, «C5, la defensa siciliana». Un silencio incómodo llenó la sala. No era el movimiento de alguien que quizás sabía mover las piezas, era la respuesta de alguien que conocía la teoría. «Interesante», murmuró la congresista Miss, inclinándose hacia adelante. Victoria dudó por 3 segundos, tiempo suficiente para que Diego se diera cuenta de que ella había memorizado media docena de aperturas, pero no entendía realmente los principios detrás de ellas. Jugó en F3, siguiendo un patrón que probablemente había aprendido en algún club social. Mientras Victoria pensaba en su siguiente movimiento, Diego permitió que su mente viajara brevemente al pasado. 8 años antes, cuando solo tenía 9 años, había encontrado un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Lo llevó a casa, escondido en su mochila, y le pidió a Carmen que le enseñara las reglas básicas. «Mijo, ¿por qué quieres aprender eso?», le preguntó su madre, agotada tras un turno doble de limpieza. «Para ser como los niños ricos, mamá. Siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En ese entonces, Carmen ganaba solo $600 al mes. No había dinero para clases, para una computadora, para nada. Pero estaba la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Diego. Todos los días, después de la escuela, caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Victoria finalmente jugó de 3, un movimiento tímido que revelaba su naturaleza conservadora en el ajedrez y en la vida. Prefería posiciones seguras, de control, donde la clase social pudiera garantizar la victoria. Diego respondió con NC6, desarrollando con propósito. Cada uno de sus movimientos se ejecutaba en menos de 5 segundos, como si estuviera siguiendo un guión mental que había memorizado hace años. «Nuestro pequeño está moviendo muy rápido», comentó Victoria a los invitados. «En el ajedrez de verdad, piensas antes de jugar». Fue entonces cuando Diego cometió su primer error psicológico. Hizo una pausa, fingió pensar profundamente durante 15 segundos y jugó G6, preparando el alfil para un fianchetto. Era un movimiento que cualquier principiante haría instintivamente, pero en realidad era parte de un plan estratégico complejo que tardaría 10 movimientos más en revelarse. «¿Lo ves?», dijo Victoria, volviéndose triunfante hacia los invitados. «No tiene la paciencia para pensar. Típico». Pero el señor Hamilton, que había jugado ajedrez en la universidad hace 40 años, reconoció el patrón. «Victoria, este chico está preparando un dragón acelerado». «¿Un qué?», respondió ella, molesta por ser interrumpida durante su demostración de superioridad. «Es una variación de la siciliana, bastante sofisticada». Victoria miró el tablero con una nueva tensión en los hombros. «Tonterías, debe haberlo visto en una película». Pero a medida que avanzaban los movimientos, algo inquietante comenzó a tomar forma. Diego no solo estaba respondiendo a sus movimientos, estaba dictando el ritmo del juego. Cada pieza que desarrollaba ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Carmen observaba desde un rincón de la sala, con el corazón acelerado. Sabía que Diego era bueno, pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se tomara tan en serio a sí mismo. Y por primera vez en 20 años trabajando en esa casa, vio miedo en los ojos de Victoria Bittman. El miedo de descubrir que, tal vez, solo tal vez, no era tan especial como siempre había creído. Cada nuevo intento de humillación por parte de Victoria solo alimentaba algo dentro de Diego que ella no podía ver, una fuerza silenciosa que se fortalecía con la misma injusticia que ella intentaba imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia, escrita en las 64 casillas de ese tablero que pronto se convertiría en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia social de Beverly Hills. El 10º movimiento de Diego reveló algo que hizo que el señor Hamilton se atragantara con su whisky.
El chico había sacrificado un peón en un movimiento aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba formando. «Victoria», susurró Hamilton con urgencia, «este chico no es un aficionado». Pero Victoria estaba demasiado decidida a demostrar su superioridad para escuchar advertencias. «Relájate, querido, debe haber memorizado algunos movimientos de Internet. Terminaré con esto en 5 minutos». Entonces Diego hizo algo inesperado. Se levantó tranquilamente de su silla y caminó hacia Carmen, que observaba todo desde un rincón con las manos entrelazadas. «Mamá», dijo en voz baja, que resonó en el tenso silencio de la sala, «¿recuerdas cuando dijiste que un día les mostraría a estas personas quiénes somos realmente?» Carmen asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas. Lo recordaba perfectamente. Fue el día en que Diego cumplió 15 años y ella no tenía dinero ni para un pastel. Él había encontrado a su madre llorando en la cocina de su pequeña casa y le prometió que un día cambiaría todo. «Ese chico tiene más clase que todos nosotros juntos», murmuró la congresista Miss a su esposo, observando la interacción entre madre e hijo. Victoria tamborileó los dedos impacientemente en la mesa. «¿Podemos continuar con el juego? Tengo otros compromisos hoy». Diego regresó al tablero, pero algo había cambiado en su actitud. Ya no era el adolescente tímido que había sido invitado como entretenimiento. Era un joven que cargaba años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad sobre sus hombros. El 11º movimiento de Diego se ejecutó con una precisión quirúrgica que hizo que Victoria frunciera el ceño por primera vez. Había creado una doble amenaza. Si ella protegía al rey, perdería su reina. Si protegía a la reina, sería jaque mate en 3 movimientos. Eso no es posible», murmuró Victoria, estudiando el tablero intensamente por primera vez desde que comenzó la partida. Fue entonces cuando Hamilton se dio cuenta de algo crucial. «Victoria, está siendo superada por un chico que probablemente nunca ha pisado un club de ajedrez formal en su vida». Mientras Victoria intentaba encontrar una salida a su dilema, Diego aprovechó para observar cada rostro en la sala. La congresista Miss había dejado de beber champán y se inclinaba hacia adelante, fascinada. El dueño de la cadena hotelera había dejado su celular a un lado. Incluso la esposa de Hamilton, que había estado hojeando una revista de moda, ahora prestaba toda su atención al juego. Carmen conocía esa mirada en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 años cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública, la misma que tuvo durante 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en una computadora lenta y rota, la misma que lo hacía despertarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Victoria finalmente hizo un movimiento, un intento desesperado de escapar de la trampa, pero era demasiado tarde. Diego había calculado esa posibilidad 6 movimientos antes. «Jaque», dijo simplemente, moviendo su reina a una posición que ofrecía 3 continuaciones ganadoras diferentes. El silencio en la sala era ensordecedor. Victoria miró el tablero, luego a Diego, y de nuevo al tablero. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una furia contenida al darse cuenta de que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien a quien consideraba inferior. «Debes haber visto esa secuencia en alguna parte», dijo, con la voz más aguda de lo normal. «Nadie aprende eso por su cuenta». Diego sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. «Tiene razón, señora. Lo aprendí de Garry Kasparov». «¿Kasparov te enseñó?», preguntó Hamilton, incrédulo. «No personalmente», respondió Diego, moviendo una pieza hacia lo que claramente era el movimiento final. «Pero estudié todas sus partidas documentadas. 1,833, para ser exactos. Usó esta secuencia particular contra Karpov en 1984, partida 23 del Campeonato Mundial». Victoria miró alrededor de la sala, buscando apoyo en los rostros de los invitados, pero lo que encontró fue algo que nunca había visto dirigido hacia ella: desaprobación silenciosa. Por primera vez en su vida, las personas a su alrededor no estaban impresionadas por su desempeño. Carmen dio un paso adelante, su voz firme y clara. «Mi hijo se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para estudiar antes de la escuela. Caminaba 6 millas hasta la biblioteca pública porque no podíamos pagar internet. Cuando trabajaba turnos dobles, se quedaba despierto toda la noche resolviendo problemas de ajedrez a la luz de una vela porque nos cortaron la electricidad». La sala estaba completamente en silencio ahora. Diego miró a su madre con una mezcla de amor y determinación que hizo que algunos de los presentes apartaran la mirada, avergonzados. «Jaque mate», dijo Diego suavemente, colocando su reina en la posición final.
Victoria miró el tablero durante un largo momento, como si esperara que las piezas cambiaran de posición por sí solas. Cuando finalmente levantó la vista, encontró a Diego observándola con la misma calma imperturbable con la que había comenzado el juego. Pero ahora, algo había cambiado completamente en la dinámica de la sala. Los invitados ya no veían a Diego como entretenimiento, lo veían como alguien que acababa de reescribir todas sus suposiciones sobre el talento, la clase y el mérito. Y miraban a Victoria con una mezcla de vergüenza y decepción que ella nunca había experimentado antes. Lo que Victoria Bittman aún no sabía era que esta derrota en el tablero sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande que estaba por comenzar, un juego donde todas las reglas sociales que siempre había dado por sentado serían cuestionadas, y donde el chico que había subestimado demostraría que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos o cuentas bancarias. Victoria miró el tablero durante 15 segundos que parecieron una eternidad. Sus dedos temblorosos tocaron el rey caído, como si pudieran deshacer mágicamente el jaque mate. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de $15,000. Eso fue suerte, murmuró, con la voz temblorosa, toda su confianza anterior desaparecida. Debe haber memorizado esa secuencia específica en alguna parte. Hamilton se levantó de su silla y se acercó al tablero. Victoria, ese chico acaba de ejecutar una variación de la siciliana que ni siquiera yo conocía, y he jugado este juego durante 40 años. La congresista Miss sacó su celular y comenzó a grabar discretamente. Como política experimentada, reconoció de inmediato el valor viral de este momento. Una millonaria racista siendo humillada por un prodigio que había subestimado. No lo acepto, dijo Victoria, levantándose abruptamente y derribando algunas piezas. Algo está mal aquí. Nadie aprende a jugar así por su cuenta. Alguien lo entrenó específicamente para humillarme. Diego permaneció sentado, observándola con la misma calma imperturbable. ¿Le gustaría una revancha? Puedo jugar contra cualquiera aquí, o contra todos a la vez, si lo prefiere. El comentario provocó un murmullo nervioso entre los invitados. Era una oferta que sonaba imposible, pero después de lo que acababan de presenciar, nadie se atrevió a dudar de él. Ahora está siendo arrogante, replicó Victoria, con el rostro rojo de ira y humillación. Un chico de los barrios bajos no le habla así a sus superiores. Fue entonces cuando Carmen dio un paso adelante, y por primera vez en 20 años, miró a Victoria Bittman directamente a los ojos sin bajar la cabeza. Señora Bittman, dijo Carmen, con voz firme y clara, mi hijo no es de los barrios bajos. Somos de una comunidad trabajadora, y él no está siendo arrogante. Está siendo honesto sobre sus habilidades, algo que claramente usted no puede hacer con las suyas. La tensión en la sala se disparó exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. Victoria se volvió hacia Carmen con furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Has olvidado cuál es tu lugar en esta casa? No, respondió Carmen con calma, recordé mi valía. Hamilton intervino, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Victoria, tal vez deberíamos reconocer que el joven es verdaderamente talentoso. Victoria rió amargamente. ¿No lo entienden? Esto fue planeado. Alguien lo entrenó específicamente para hacerme parecer una idiota en mi propia casa. Diego finalmente se levantó, y cuando habló, su voz tenía una madurez que silenció a todos los adultos presentes. Señora Bittman, ¿quiere saber la verdad? No fui entrenado para humillarla. Pasé los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra personas que respetaran el juego, personas que entendieran que el talento no tiene color, clase social ni apellido. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Cuando me invitó a jugar, diciendo, como juegan en los barrios bajos, pensé que finalmente tendría la oportunidad de mostrar que merecía respeto. Pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso una partida justa. Quería un espectáculo de humillación. La congresista Miss había dejado de grabar y observaba la escena con fascinación. ¿Cuántos años tienes, pequeño? 17, respondió Diego. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio? 8 años. Miss miró a Victoria con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. Victoria, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta, un adolescente cuya familia empleas, un adolescente al que invitaste a jugar como una broma. Victoria sintió el peso de cada mirada en la sala, y por primera vez en su vida, no eran miradas de admiración o envidia, eran miradas de juicio.
No sabía que jugaba en serio, intentó defenderse, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La cuestión no es si jugaba en serio, dijo Hamilton, claramente irritado. La cuestión es que lo invitaste a jugar asumiendo que sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? ¿Porque es el hijo de tu empleada doméstica? ¿Porque es negro? ¿Porque no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Diego arregló las piezas en el tablero con calma, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por el juego, señora Bitman. Fue educativo. Cuando terminó, se volvió hacia su madre. Mamá, ¿podemos irnos? Tengo escuela mañana. Carmen asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de salir, se volvió hacia Victoria una última vez. Señora Bitman, gracias por mostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la congresista Miss llamó, Diego, ¿estás interesado en becas? Conozco algunas universidades que estarían encantadas de tener a alguien con tu talento. Diego se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muy interesado, señora. Miss le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Victoria observó inmóvil, aún procesando cómo había perdido el control total de la situación en menos de una hora. Había pasado de ser una anfitriona respetada a la mujer que había subestimado a un prodigio por prejuicio, frente a testigos importantes. Cuando la puerta se cerró detrás de Diego y Carmen, los invitados restantes se miraron en un silencio incómodo. Hamilton fue el primero en levantarse. Creo que será mejor que me vaya también. Uno por uno, los invitados comenzaron a irse, ofreciendo solo despedidas frías y miradas desaprobadoras. Victoria se quedó sola en la sala, aún mirando el tablero donde su arrogancia había sido sistemáticamente destruida por un adolescente que ella consideraba inferior. Pero lo que no sabía era que esa noche sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande. Uno donde Diego Santos reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que personas como Victoria Bitman daban por sentado. Mientras Diego caminaba a casa con su madre bajo las estrellas de Beverly Hills, llevaba en el bolsillo la tarjeta que cambiaría su vida para siempre. Y en su mente, ya estaba calculando no solo movimientos de ajedrez, sino movimientos en un juego mucho más grande, el juego de demostrar que la verdadera nobleza no se puede comprar con dinero, sino que se gana con carácter. 6 meses después, Diego Santos recorría los pasillos de la Universidad de Stanford con una beca completa para estudiar ingeniería. La congresista Miss había cumplido su promesa, conectándolo no solo con oportunidades académicas, sino con un mundo entero de personas que reconocían el talento sin importar el origen social. El vídeo de esa noche en Beverly Hills se había vuelto viral, 3 millones de visitas en 2 semanas, no porque alguien hubiera grabado la partida, sino porque la propia congresista Miss había compartido la historia en sus redes sociales, convirtiendo a Diego en un símbolo de superación y a Victoria en un ejemplo de qué no hacer cuando se tiene privilegio. Prodigio joven destruye a millonaria prejuiciosa en ajedrez, fue el titular que circuló por todo Internet. Los comentarios fueron implacables. Qué vergüenza para esa mujer, ese chico merece todas las oportunidades del mundo, dominaron las secciones de respuestas. Victoria Bitman se había convertido en persona non grata en sus propios círculos sociales. El club de golf canceló su membresía tras la presión de otros miembros. 3 organizaciones benéficas eliminaron su nombre de los eventos. Incluso Hamilton, su amigo de décadas, comenzó a evitarla en las reuniones sociales. Victoria siempre ha sido arrogante, pero nunca imaginé que pudiera ser tan cruel, comentó la esposa de Hamilton durante una cena en Malibú. Humillar a un niño así frente a todos. Lo peor para Victoria fue darse cuenta de que Diego nunca había buscado venganza ni exposición. Simplemente había jugado ajedrez, algo que hacía de forma natural, con una maestría desarrollada a través de años de dedicación silenciosa. La humillación que sentía era autoinfligida, un resultado directo de sus propios prejuicios. Carmen había sido ascendida a supervisora de limpieza en un hotel de 5 estrellas en Santa Mónica, un trabajo que pagaba 3 veces más y venía con beneficios médicos completos. No era caridad, era el reconocimiento del profesionalismo que siempre había demostrado, ahora finalmente valorado por empleadores que veían más allá de los prejuicios. Diego fundó un programa de ajedrez en línea gratuito que conectaba a jóvenes de comunidades desfavorecidas con mentores universitarios. En menos de 6 meses, 1,200 niños estaban aprendiendo no solo cómo mover piezas, sino estrategias de vida que ninguna aula formal podía enseñar. El ajedrez me enseñó que cada persona tiene un valor estratégico único, explicó Diego durante una entrevista con CNN.
Victoria Bitman me enseñó que algunas personas necesitan perderlo todo para aprender qué es lo que realmente importa. Cuando le preguntaron si guardaba rencor contra la mujer que intentó humillarlo, Diego sonrió con la misma calma que había mostrado esa noche fatídica. Los rencores son piezas que solo estorban en el juego. Prefiero enfocarme en lo que puedo construir. Victoria vio esa entrevista sola en su mansión, ahora vacía de los amigos que la habían abandonado. Por primera vez, entendió realmente lo que había perdido esa noche, no solo una partida de ajedrez, sino la oportunidad de ser una mejor persona. Hamilton llamó una vez después del incidente, solo para decir, Victoria, tú creaste esa situación. Diego solo respondió con una clase que deberías haber mostrado desde el principio. La lección resonó más allá de Beverly Hills. Diego demostró que la verdadera nobleza no viene de apellidos ni de cuentas bancarias, sino del carácter forjado en la adversidad y demostrado a través de las acciones. Convirtió el prejuicio en propósito, la humillación de otros en su propio crecimiento. Hoy, cuando Diego mira hacia el futuro, no ve limitaciones impuestas por otros, sino posibilidades creadas por su propia determinación. Victoria había intentado disminuirlo para sentirse más grande, pero terminó revelando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de elevar a otros, no de derribarlos. Carmen enmarcó con orgullo una foto de Diego, recibiendo su primera mención honorífica académica en Stanford. Junto a ella, un certificado del programa de ajedrez que ya había impactado a miles de jóvenes. Logros que ningún dinero podía comprar y ningún prejuicio podía robar. La mejor venganza, como descubrió Diego, no es destruir a quienes intentan disminuirte. Es construir algo tan extraordinario que su mediocridad se vuelve irrelevante por comparación. Victoria Bitman intentó convertirlo en entretenimiento, pero Diego Santos se convirtió en inspiración. Y esa diferencia define no solo quién gana en el ajedrez, sino quién gana en la vida. Si esta historia de superación y justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que prueban que el verdadero poder no se compra con dinero, sino que se gana con carácter.